Bienvenidos al repaso de la lección del canal En Defensa de la Fe, porque la verdad de Dios siempre prevalece. El pueblo del Señor la guarda en su corazón, la escudriña y la predica con poder. Comparte este video con tus hermanos y con tus amigos. Bienvenido. Tercer trimestre del año. Lección 1. Para el 7 de julio del 2018. Me seréis testigos. Sábado 30 de junio. Para memorizar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La misión de Jesús en la tierra había terminado. Dios pronto enviaría al Espíritu Santo, quien, al ratificar sus esfuerzos, con muchas señales y prodigios, fortalecería y conduciría a los discípulos en una misión que llegaría hasta los confines del mundo. Jesús no podía quedarse con ellos para siempre en carne humana. No solo porque su encarnación le imponía una limitación física en el contexto de una misión mundial, sino también porque para que el Espíritu llegara, eran necesarias la ascensión de Jesús y su exaltación en el cielo. Sin embargo, hasta la resurrección de Jesús, los discípulos no sabían estas cosas con claridad. Cuando dejaron todo para seguirlo, creían que Él era un libertador político que un día expulsaría a los romanos de la tierra, restablecería la dinastía de David y restauraría a Israel a su gloria pasada. No era fácil para ellos pensar de otra manera. Este es el tema fundamental de las instrucciones finales de Jesús a los discípulos en Hechos capítulo 1. La promesa del Espíritu Santo surge en este contexto. El capítulo también describe el regreso de Jesús al cielo y de qué manera la iglesia primitiva se preparó para la venida del Pentecostés. Domingo 1 de julio. La restauración de Israel. Hay dos clases de profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Una que prevé un Mesías majestuoso que gobierna para siempre. Salmo capítulo 89, verso 3 y 4. Salmo 89, 35 al 37, Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, Ezequiel 37, 25, Daniel 2, 44, Daniel 7, 13 y 14. Y otra clase de profecía mesiánica que predice que el Mesías muere por los pecados del pueblo. Por ejemplo, Isaías capítulo 52, verso 13, hasta el capítulo 53, verso 12. Libro de Daniel, capítulo 9, verso 26. Esas profecías no se contradicen entre sí. Solo apuntan a dos fases consecutivas del ministerio del Mesías. Primero sufre y luego se convierte en rey. Libro de Lucas, capítulo 17, versos 24 y 25. No obstante, el problema era que las expectativas mesiánicas judías del siglo I eran unilaterales. La esperanza de un Mesías regio que traería liberación política oscureció la noción de un Mesías que sufriría y moriría. Al principio los discípulos compartían esta esperanza de un Mesías que vendría a gobernar, a exaltar la nación de Israel, a restaurar el reinado de David. Creían que Jesús era el Mesías. Y algunas veces los discípulos fueron sorprendidos peleándose entre sí por quienes se sentarían a su lado, a su mano derecha y a su mano izquierda, cuando Jesús fuera entronizado. A pesar de las advertencias de Jesús acerca del destino que le esperaba, ellos sencillamente no podían entender lo que Él les quería decir. Por ende, cuando murió, se confundieron y se desanimaron. Según sus propias palabras, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Lucas 24, 21. Leamos Hechos capítulo 1, verso 6.
Y preguntémonos, ¿qué nos dice esta pregunta respecto de lo que todavía no entendían los discípulos? ¿De qué modo les respondió Jesús en Hechos capítulo 1, verso 7? Hechos 1:6 nos dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:7 dice: Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si la muerte de Jesús representó un golpe fatal para la esperanza de los discípulos, la resurrección de Jesús revivió su esperanza y además elevó las expectativas políticas a un nivel que quizá no tenía precedente en los discípulos. Parecía natural concebir la resurrección como un fuerte indicador de que el reino mesiánico finalmente se iba a establecer en la tierra. Sin embargo, frente a la pregunta de ellos, Jesús no respondió directamente. Él no rechazó la premisa detrás de la pregunta de los discípulos acerca de un reino inminente, pero tampoco la aceptó. Dejó el asunto en suspenso, mientras les recordaba que el tiempo de las acciones de Dios le pertenece solo a Dios, y como tal es inaccesible para los seres humanos. Según Lucas 24:25, ¿cuál era el verdadero problema de los discípulos? ¿Por qué nos resulta fácil creer lo que queremos creer, aunque difiera de lo que realmente enseña la Biblia? ¿De qué forma podemos evitar esta trampa? Lucas 24:25 dice: Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El verdadero problema de los discípulos es que ellos querían creer que Jesús era un Mesías según la conveniencia y la interpretación privada de los discípulos. Se negaban a oír el testimonio directo de Cristo, quien les decía que le era necesario padecer e ir a Jerusalén para morir en lugar del pecador. Y se negaban también a escuchar el testimonio directo de los profetas del Antiguo Testamento. No podemos anteponer nuestros deseos a la voluntad de Dios, porque nuestros deseos son engañosos. Pareciera muchas veces que nuestros deseos son mejores para nosotros que los deseos de Dios. Pero finalmente, si Jesús hubiera sido un Mesías humano, un Mesías que se había de sentar en el trono de David para vencer a los romanos y libertar a Israel de su yugo, ¡qué gran Mesías! Se hubieran perdido los discípulos, y no solamente los discípulos, sino el mundo entero. Porque más que un Mesías local, Cristo es el Mesías del reino de los cielos a favor del mundo entero. Alabado sea el Señor, porque se cumplió no la expectativa judía, no la expectativa de los discípulos, sino la promesa de Dios, que es para salvación de tu vida, de mi vida y la de todos aquellos que vengan a Jesús para encontrar oportuno socorro. Lunes 2 de julio. La misión de los discípulos. Leamos Hechos 1:8. En lugar de caer en las especulaciones proféticas, ¿qué se esperaba que hicieran los discípulos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay 4 elementos importantes en este pasaje concerniente a la misión de los discípulos. Primero, el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre había estado activo entre el pueblo de Dios. No obstante, según los profetas, habría una concesión especial del Espíritu Santo en el futuro. Isaías 44:3, Joel 2:28 y 29. Como el mismo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya había estado trabajando durante el tiempo del ministerio de Cristo. Lucas 4:18 al 21. Pero no sería concedido oficialmente hasta la exaltación de Cristo en el cielo. Juan 7:39, Hechos 2:33. Segundo elemento,
el papel del testimonio. Un testimonio es un relato de primera fuente o de primera mano. Los discípulos estaban plenamente capacitados para dar este testimonio. Hechos capítulo 1, verso 21 y 22, Hechos 4:20, y comparar con Primera de Juan 1, 1 al 3. Y ahora los discípulos estaban comisionados para compartir con el mundo su experiencia única con Jesús. Tercer elemento, el plan de la misión. Los discípulos primero debían dar testimonio en Jerusalén, luego en Judea y Samaria, y finalmente hasta los confines de la tierra. Era un plan progresivo. Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía, el lugar donde Jesús había sido condenado y crucificado. Judea y Samaria eran zonas aledañas donde Jesús también había servido. No obstante, los discípulos no debían limitarse solamente a esos lugares. La envergadura de la misión era mundial y es mundial. Cuarto elemento, la orientación de la misión. En los tiempos del Antiguo Testamento, las naciones debían ser atraídas a Dios. Ver Isaías 2, 1 al 5. Israel no tenía que llevar a Dios a las naciones. Hay algunas pocas excepciones, por ejemplo, Jonás, pero no invalida la regla general. Es decir, las naciones acudirían a Israel para encontrar allí el conocimiento de Dios. Pero ahora la estrategia es diferente. Jerusalén todavía era el centro. Sin embargo, en lugar de quedarse allí y echar raíces, se esperaba que los discípulos fueran hasta los extremos de la tierra a proclamar, a compartir, a predicar las buenas nuevas de salvación. Leamos Lucas 24, 44 al 48. ¿Cuál era el mensaje central que los discípulos debían predicar? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. El mensaje central de los discípulos es Cristo Jesús, muerto por nuestros pecados, resucitado por el poder del Señor, ascendido al cielo para perdonar nuestros pecados, para interceder por nosotros. El mensaje central de los discípulos era el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de la salvación, de abandonar el pecado y correr a los brazos gloriosos y amantes de nuestro Padre Celestial para ser perdonados y para ser dotados de poder para vivir en obediencia. En los 40 días que pasó con los discípulos después de la resurrección, Jesús debió de haberles explicado muchas verdades sobre el reino de Dios, incluso cuando todavía había muchas cosas que ellos no entendían, como lo refleja la pregunta de Hechos 1:6. Estaban familiarizados con las profecías, pero ahora podían verlas bajo una nueva luz, una luz derramada desde la cruz y la tumba vacía. Martes 3 de julio. Vendrá otra vez. Leamos el libro de Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. ¿De qué forma describe Lucas la ascensión de Jesús? ¿Cuál es la importancia de que hubiese 2 ángeles hablando con ellos? Luego leeremos el libro de Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida.
Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. El relato de Lucas sobre la ascensión es bastante breve. Jesús estaba con los discípulos en el Monte de los Olivos y mientras los bendecía fue llevado al cielo. El lenguaje, por supuesto, es fenomenológico, es decir, esta escena es retratada como era vista por los ojos humanos, no como era realmente. Jesús estaba dejando la tierra y no hay otra manera de hacerlo en una forma visible que ascendiendo, subiendo. La ascensión de Jesús fue un acto sobrenatural de Dios, uno de los tantos registrados a lo largo de la Biblia. Eso está implícito en la manera en que Lucas lo describe. Hechos 1:9, dice Lucas, fue alzado. Aunque en el Nuevo Testamento se utiliza solo aquí, esta forma verbal se encuentra varias veces en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. En todas se describen acciones de Dios, lo que sugiere que Dios mismo fue el que tomó a Jesús hasta el cielo, así como también fue el que lo resucitó de entre los muertos. Hechos 2:24 y 32, Romanos 6:4, Romanos 10:9. Después de que Jesús fue ocultado por una nube, Lucas informa, solo en Hechos, el episodio de las 2 figuras vestidas de blanco que estaban al lado de los discípulos. La descripción coincide con la de los ángeles de túnicas brillantes. Hechos 10:30, Juan 20:12. Ellos vinieron para asegurarles a los discípulos que Jesús regresaría de la misma manera que se había ido. Y también solo Hechos nos informa que Jesús ascendió ante sus ojos. Hechos 1:9. Por lo tanto, la ascensión visible se convirtió en la garantía del retorno visible que también va a ocurrir en una nube, aunque con poder y gran gloria. Lucas 21:27. La segunda venida ya no va a ser un acontecimiento privado, pues todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Y Jesús no estará solo. Lucas 9:26 y segunda de Tesalonicenses 1:7. La gloria de la segunda venida excederá con creces la de la ascensión. ¿De qué formas podemos aprender a mantener la realidad y la promesa de la segunda venida siempre delante de nosotros? ¿De qué modo debería afectar esta gran verdad todos los aspectos de nuestra vida, como las finanzas, las prioridades y las decisiones morales? Pregunta para reflexionar, con oración, con humildad y con respeto sincero ante el Señor. Examínanos, oh Espíritu Santo. Muéstranos lo que necesitamos saber con respecto a esta pregunta. Si realmente estamos esperando la segunda venida de Jesús, procuraremos suplir las necesidades de nuestro prójimo y no gastarnos el dinero en lujos para presumir de ellos. El que vive con su vista puesta en la segunda venida de Cristo, todos los días vive consagrado, todos los días vive para gloria de Dios, todos los días vive como si ese día fuese el último día en su vida. No se preocupa tanto por hacer tesoros en la tierra, sino que se preocupa por hacer tesoros en el cielo. Y el mayor tesoro del cielo es un carácter a la medida, a la semejanza del Señor Jesucristo. Miércoles 4 de julio. Preparación para el Pentecostés. En su respuesta de Hechos 1, 7 y 8, Jesús no asumió ningún compromiso con respecto al tiempo. No obstante, el significado natural de sus palabras era que inmediatamente después que el Espíritu viniera y los discípulos cumplieran su misión, Él regresaría a la tierra. Mateo 24:14. La observación de los ángeles tampoco respondió la pregunta de cuándo vendría el reino, pero se podía entender que no faltaba mucho. Esto parece explicar por qué los discípulos volvieron a Jerusalén con grande gozo. Lucas 24:52. La promesa de la segunda venida de Jesús en un tiempo indeterminado, que debía darles un estímulo adicional para su misión, se interpretó como que el final vendría pronto. Otros acontecimientos de Hechos demostrarán esta idea. Leamos Hechos capítulo 1, versos 12 al 14. ¿Quiénes más estaban en el aposento alto? ¿Y de qué modo se prepararon
para la venida del Espíritu Santo. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad, y cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres, con los hermanos de Jesús y su madre María. Al regresar del monte de los Olivos, los discípulos se reunieron en la habitación de huéspedes de la planta alta de una casa particular de 2 pisos en Jerusalén. Algunas seguidoras, así como la madre y los hermanos de Jesús, estaban allí con los discípulos. Los hermanos de Jesús, o más probablemente hijos de un primer matrimonio de José, en cuyo caso José habría sido viudo cuando tomó a María por esposa. Su presencia entre los discípulos es una sorpresa, ya que siempre habían sido bastante escépticos respecto de la misión de Jesús. Marcos 3:21, Juan 7:5. Sin embargo, la resurrección y la aparición especial de Jesús a Jacobo, 1 Corintios 15:7, parece haber marcado la diferencia. Más tarde, aparentemente, Jacobo reemplazó a Pedro en la conducción de la comunidad cristiana. Hechos 12:17, Hechos 15:13, Hechos 21:18, Gálatas 2:9 y 12. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos mientras se preparaban para la venida del Pentecostés? Hechos 1:14 dice que estaban en constante oración, alabando a Dios en el templo. Todos ellos indudablemente participaron de un tiempo de confesión, arrepentimiento y aborrecimiento del pecado. Pese a que en su mente la venida del Espíritu conducía inmediatamente al regreso de Jesús, su aptitud espiritual estaba en completa armonía con lo que estaba a punto de suceder, ya que el Espíritu Santo vino en respuesta a la oración, en respuesta a la humildad, a la confesión de pecados, al abandono del pecado, a la unidad que vivían como iglesia primitiva. Al tomar nuestras decisiones diarias, ¿de qué manera ayudamos a preparar el camino para la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida? Todo cristiano debe orar, pero debe obrar de acuerdo a la oración que haga. Hay cristianos que oran: Señor, perdona mis pecados, pero se levantan para seguir complaciéndose en hacer el mal. Hay cristianos que oran: Señor, dame el Espíritu Santo, pero se levantan de su oración para criticar a los demás, para acariciar una pereza, una indolencia que les impide predicar el Evangelio a sus amigos, a sus familiares y a sus vecinos. Una persona que ore a Dios para que Él le dé su Espíritu Santo debe actuar de acuerdo a la oración que está haciendo. Si pide que el Señor le dé su Espíritu Santo, lo primero que debe hacer esta persona es vivir alejado del pecado, purificar el templo, compartir el pan espiritual con aquellas personas que lo rodean. Todo cristiano debe orar, pero debe vivir de acuerdo a la oración que está pidiéndole al Señor. Debe haber coherencia entre lo que pide y lo que decide, entre lo que desea recibir de Dios y entre lo que le entrega al Señor para honrar su santo nombre. Jueves 5 de julio, el 12º apóstol. La primera medida administrativa de la primera comunidad cristiana, que contaba con unos 120 creyentes, fue escoger el sucesor de Judas. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 1, versos 21 y 22. ¿Qué cualidades debía tener el sucesor de Judas? ¿Por qué eran tan importantes estas cualidades? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Era necesario que este varón fuese un testigo de la resurrección de Jesús. Esto es crucial,
porque vez tras vez la resurrección es considerada como una poderosa evidencia del mesianismo de Jesús y de la verdad de toda la fe cristiana. No obstante, la elección debía ser hecha entre los que habían acompañado a los apóstoles durante todo el ministerio de Jesús. Más adelante, Pablo insistiría en que él, a pesar de no haber estado con el Jesús terrenal, tenía derecho al oficio apostólico porque su encuentro con Jesús, camino a Damasco, lo capacitaba para dar testimonio de la resurrección. Primera de Corintios 9:1. A pesar de admitir que era como un abortivo, Primera de Corintios 15:8, Pablo se negaba a considerarse menos calificado que los demás apóstoles. Primera de Corintios 9:2, Gálatas 2:6 al 9. Por ende, solo los 12 y Pablo eran apóstoles en el sentido técnico y autorizado. Hechos 1:25 y 26. Sin embargo, en un sentido general básico como enviados o mensajeros, el término también podía ser usado por otros obreros evangélicos. Hechos 14:4, Hechos 14:14, Gálatas 1:19. Leamos Hechos 1:23 al 26. ¿De qué forma fue escogido Matías? Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de la cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El método que usaron para elegir a Matías puede parecer extraño, pero echar suertes era una forma tradicional de tomar decisiones. Ver, por ejemplo, Levítico 16:5 al 10, Números 26:55. Además, la elección fue entre dos candidatos previamente reconocidos de igual calificación y no un paso hacia lo desconocido. Los creyentes también oraron creyendo que el resultado reflejaría la voluntad de Dios. Comparar con Proverbios 16:33. No hay pruebas de que la decisión haya sido cuestionada alguna vez. Después del Pentecostés, el echar suertes ya no fue necesario debido a la conducción directa del Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos 5:3, Hechos 11:15 al 18, Hechos 13:2, Hechos 16:6 al 9, muestra cómo el Espíritu Santo les hablaba directamente a los discípulos, a la iglesia. Si alguien viniera a ti y te preguntara: ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida?, ¿qué responderías y por qué? Algunas personas, algunos hermanos, tienen la costumbre de poner señales. Por ejemplo, si mañana amanece lloviendo, es porque tal cosa me conviene. Algo así como Gedeón. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, esta costumbre ya no tiene el mismo poder, porque el Señor quiere que aprendamos a avanzar por fe y no por demostraciones. A avanzar basados en un así dice Jehová. Por ejemplo, hay personas que dicen: si alguien en el llamado me dice directamente por mi nombre que me bautice, entonces me bautizo. Esa va a ser la señal de Dios. Sin embargo, esa no es la verdadera señal de Dios. La verdadera señal de Dios es el llamado que en la Biblia se hace a todos los pecadores a venir a Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la manera correcta de conocer cuál es la voluntad de Dios. Con respecto a los sentimientos, mejor que poner señales es orar, ayunar y dejarnos guiar por el Señor, conociendo bien a la persona, no saltando los niveles, dando tiempo para que el Señor nos muestre cuál es su voluntad respecto a lo que dice la Biblia. Si hay una persona que no es de la fe y tú la consideras como para vivir con ella el resto de tu vida, estás violentando un así dice Jehová, cuando nos aconseja que no debemos unirnos en yugo desigual. En conclusión, la mejor manera de conocer la voluntad de Dios es estudiando la palabra, es obedeciendo
a pie juntillas lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu de profecía. Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. El que pide, recibe. Busquemos la voluntad de Dios, y Él nos revelará cuál es su voluntad. Todos los que quieren hacer la voluntad de Dios conocerán cuál es la voluntad de Dios. Viernes 6 de julio, para estudiar y meditar. Todo el periodo intermedio entre el Pentecostés y la parusía, o la segunda venida de Cristo, ya sea largo o corto, ha de ser llenado con la misión mundial de la Iglesia, llena del poder del Espíritu Santo. Los seguidores de Cristo deben predicar y anunciar lo que Él logró en su primera venida y convocar a la gente a arrepentirse y creer para estar preparados para la segunda venida de Cristo. Los discípulos y nosotros debían y debemos ser testigos hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo. No tenemos libertad para detener la misión hasta que se hayan alcanzado ambos extremos. El mandamiento que el Salvador dio a los discípulos incluía a todos los creyentes, es decir, es para ti y para mí. Incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos a los que les llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio como cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esta obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo. Deseado de todas las gentes, página 761. Abundantes bendiciones para ti, mi hermano y mi hermana, que podamos ser testigos fieles de la predicación del Evangelio, no solo con nuestra voz, sino también con nuestra vida.